Shalom Ubrajá, las mujeres de Mujer Judía, ¿cómo les va? Shavuot Tov, Hanukkah Sameach, ¿cómo están? Me alegro mucho. En esta parashá, es una parashá hermosa donde Yosef finalmente revela su identidad, ese virrey que parece tan cruel para los hermanos. Demuestra que no, que es un hermano amoroso y que todo lo hizo para que ellos pudieran hacer teshuvá, para que pudieran corregir todo eso que habían hecho mal con él y que Hashem los perdone y que el alma de ellos quede limpia. De esto tenemos mucho para aprender, como siempre, pero una de las cosas que tenemos que aprender es que a veces casi nunca entendemos ¿Por qué vienen cosas que nos hacen sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por situaciones tan difíciles? Y hay muchas respuestas, pero una de las respuestas es porque a veces hemos cometido transgresiones, pecados, errores, a sabiendas, inocentemente, en esta vida o en una vida anterior. O nuestra familia ha cometido errores que de alguna manera alguien tiene que limpiar. Así como alguien ensucia el piso con algo, bueno, alguien lo tiene que limpiar. En general, nosotros limpiamos nuestras propias suciedades, o sea, nuestros propios pecados, nuestras propias transgresiones. Y lo que podemos aprender de esto es que todo sufrimiento no es en vano. O sea, antes de hacer teshuvá, el sufrimiento para mí era algo insoportable. No es que ahora lo soporto mejor, un poco sí, ahora es como que tengo otro nivel de comprensión y esto ayuda muchísimo a poder usar el sufrimiento para algo positivo. Es como el dolor de parto, que el dolor de parto, dicen que el dolor de los cólicos renales, lo aleinu, es muy parecido al dolor de parto, pero es un dolor que no trae ninguna criatura. Entonces es un dolor que uno siente que es en vano. Y esto es cuando uno no tiene Torah. Cuando uno no tiene Torah, todos los sufrimientos, las incomodidades, los obstáculos pasan a ser como algo insoportable de vivir, insoportable de pasar. Sin embargo, cuando uno está en el camino de la Torah, entiende que el sufrimiento, los obstáculos o cualquier cosa que nos resulte desagradable forma parte del plan divino. Puede ser un plan para, como dije antes, para limpiar el alma, para limpiar algo que hayamos ensuciado, que enchastramos y entonces tenemos que limpiar, que Hashem nos da una oportunidad para hacer algo distinto esta vez, algo que nos ayude a elevarnos y no a bajarnos como el enchastre que hicimos anteriormente. Entonces, tenemos que saber que a veces hay cosas que tenemos que pasar porque en esta vida, o tal vez en otra, pero básicamente en esta vida hicimos cosas que, bueno, arruinaron parte de nuestra alma. Como nuestra alma está intacta dentro nuestro, pero tiene un montón de capas que la cubren, todo eso tiene que estar limpio. O sea, hay una parte del alma que es intocable, que es la parte de la yejidá, esa parte es intocable, esa parte es pura y siempre está pegada a Dios. Pero hay otras partes del alma que sí pueden perturbarse, pueden, lo aleino, desconectarse, puede pasarle muchas cosas. Entonces muchas veces el sufrimiento que nosotros no podemos entender de dónde viene y por qué viene, es justamente para limpiar esas cosas. Por supuesto que si uno hace el trabajo, Hashem le ahorra los sufrimientos. O sea que si uno revisa
Si uno, como dicen los sabios, uno es el dueño de cuentas. ¿Qué quiere decir? Uno hace cuentas, lleva cuentas de las acciones, del accionar de uno, de los pensamientos de uno, de las palabras de uno, y revisa, y hace teshuvá solo, o sea, sin los isurim, sin los sufrimientos. Por supuesto que Hashem dice, vos ya te estás ocupando, no hace falta que te llame la atención, no hace falta que te golpee, no hace falta que te dé un mazazo. Acá muchas veces lo que sucede es que uno a veces comete una transgresión, comete un pecado, algo que no tendría que haber sido, y se olvida. Esto es lo más común, se olvida o se justificó y ya está, y no hay revisión. Entonces Dios trae un sufrimiento, un obstáculo para hacernos recordar, y si no recordamos, aunque sea para pagar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros podemos estar revisando en qué pecamos, ya sea con Dios o con las personas, en qué nos equivocamos, qué cosas podemos elevarnos, en qué cosas podemos mejorarnos, entonces Hashem dice, no es necesario. A veces el pecado es tan profundo, o el error, la transgresión es tan profunda que nosotros no tenemos ni idea. Y de esto quiero contarles una anécdota para que vean que esto es muy serio. Se cuenta de un tzadik que él recibía personas todo el tiempo. Recibía para aconsejarlas, para enseñarles, para todo, para enseñarles. Y se encerraba con estas personas, con cada uno, a escuchar lo que cada uno traía, y daba bendiciones y soluciones, consejos, etc. Una vez se encerró en su habitación y se lo escuchaba llorar, pero no le abrió a nadie durante 2 o 3 días. Y nadie sabía qué pasaba. Un tzadik, un hombre justo, un talmid jajam, alguien que conoce la Torah, alguien que es un enviado divino, que tiene su alma pura. ¿Qué pasa? ¿Por qué se encierra y no quiere hablar con nadie? Finalmente, después de 3 días, abrió las puertas y el shamash, el asistente de él, le preguntó, discúlpeme, Rab, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Entonces el Rab contó así, que él recibe a la gente y la gente le cuenta sus penurias o sus necesidades, y entonces él, para empatizar con esa persona, tiene que buscar dentro de él algo parecido, una pizca de eso que esa persona está contando, un rasgo parecido para que él pueda empatizar, y entonces la respuesta realmente va a ser una respuesta con corazón, algo que realmente la persona lo va a poder absorber y cambiarle la vida. Este es el objetivo de esos encuentros. ¿Y qué pasó? Había venido alguien que había cometido transgresiones terribles, 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 terribles. Y él trató de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar dentro de él, y no encontró ninguna punta para empatizar, ninguna pizquita donde él se sienta identificado para poder decirle algo. Y entonces él descubrió que él tenía eso, porque Dios no mandaba a nada, que no manda a nadie que no tenga algo que uno tenga para poder hablar, pero que estaba tan oculto dentro de sí que él ni siquiera era consciente de eso, y por eso se encerró y por eso lloró. ¿Qué quiere decir que lloró? Que pidió a Dios que le revele qué era, cuál era esa transgresión, cuál era ese error que él había cometido, que estaba tan oculto dentro de sí que ni siquiera lo tenía consciente. Y él lloró y pidió perdón, aunque no sabía de qué se trataba, y pidió perdón y quiso hacer teshuvá. Y entonces, una vez que pudo hacer ese trabajo, pudo abrir las puertas. Con esto aprendemos que los más grandes tzadikim, se encuentran como los hermanos de Yosef,
con cosas para corregir. Entonces, más que más nosotros que estamos en el camino recién empezando a cuidarnos de hacer la voluntad divina, entonces más que más nosotros tenemos que estar revisando todo el tiempo y saber que muchas veces un golpe que recibimos, un empujón que recibimos de Dios, es para decirnos, fíjate qué estás haciendo, fíjate, hay algo que tienes que corregir. No necesariamente uno lo hizo recién, puede haber pasado hace 5 años, 10 años, no sabemos. El tema es que uno tiene que ver en esa situación algo que le ayude a pensar, y si no, tiene que rezar y pedirle a Dios que lo ayude a limpiarse, que lo ayude a limpiar su alma. Porque el alma, cuanto más limpia, más capacidad tiene para la sabiduría, y la sabiduría permite estar contenta y alegre. Es un feedback, uno tiene que estar alegre para recibir sabiduría, y la sabiduría misma le da a uno alegría, porque entonces uno entiende un poquito más los caminos de Dios. Y esto es lo que tenemos que ver en esta parte de la parashá, que ellos ya se habían dado cuenta que todo lo que les pasaba tenía que ver con la venta de Yosef, pero acá es cuando se revela la amplitud de toda la historia esta con Yosef, porque acá se revela cómo Dios los hace sufrir y cómo Dios ahora les va a dar todas las bendiciones, no solo en el mundo por venir, sino en este mismo mundo, en el mundo donde nosotros estamos viviendo ahora, que es un mundo materialista, que es un mundo donde Dios está oculto. Ahí mismo también Dios les quería dar un premio, y es el premio que ahora van a recibir Goshen, y van a hacer toda una vida de Torah y Mitzvot también en Mitzrayim. Y bueno, yo les deseo a ustedes que con la luz de Hanukkah podamos aprovechar esta luz para ser nosotros los hacedores de cuentas. No esperar que Dios nos mande un mensaje, hacer nosotros las cuentas y decir, yo esto lo tengo que revisar, y esto, no todo el tiempo, elegir un momento, un solo momento en el día y decir, esto lo tengo que revisar. Porque si no, uno vive agobiado. Hasbe Shalom, uno tiene que vivir con alegría y saber que Dios lo ayuda en el camino que uno eligió. Y si uno eligió corregir, Dios lo va a ayudar con mucha dulzura. Amén, amén. Que así sea, y que cuando hoy mismo aparezca Mashiach en nuestra vida, podamos mostrarle nuestro trabajo y que Él nos bese en la frente y nos bendiga para siempre. Amén, amén.